Mis hermanos, buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. Oremos para que sea el Señor hablando en nuestros corazones. Saludamos a la gente de las redes. Que sea esta palabra con el poder del Espíritu Santo obrando en cada corazón. Que sea el mismo Dios sanando, liberando y restaurando. Se lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y mis hermanos, vamos a ver hoy, lo invito a que vayan al capítulo 4 de 2 de Corintios. Y podemos estar viendo un título que se llama Dios nos permite servirle. Y usted puede decir, ¿servirle en qué? ¿O por qué servirle, no? Dios es el que permite en su soberanía el llamarnos y de donde estamos, cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Él nos llama para que seamos personas diferentes. Dice, por tanto, así, versículo 1, por lo cual teniendo nosotros mismos, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Mire cómo dice esta versión. Dios es bueno y nos permite servirle, y por eso no nos desanimamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vemos que cuando alguien va a construir algo, tiene que empezar a planificar los planos, la idea de lo que se va a hacer. Pero podemos ver que siempre que se va a construir hay que ir a los cimientos, excavar en tierra para que esa construcción no se caiga. Si no se cimenta en una buena idea, en este caso los planos, por ende lo más probable es que esa construcción se caiga. Yo no sé si usted hace tiempo vio en Cartagena, hizo un edificio de no sé cuántos pisos, y de un momento a otro se les fue de lado, en la boquilla, porque el constructor o la persona encargada que le tocó tomar mal la medida. De pronto pudo haber sido el terreno, pudo haber sido que echaron mal la calidad de hierros, y por ende la construcción se fue de lado, como la torre de Pisa en Italia. Entonces vemos que nosotros como cristianos, el Señor nos llama a que construyamos sobre la roca, y esa roca, ¿quién es? Cristo. Pero empezamos con el versículo 1 que dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Miren lo que dice en esta otra versión. Dios es bueno y nos permite servirle, por eso no nos desanimamos. O sea, el hecho que estemos aquí es porque Dios fue el que lo planeó, porque Él lo puso, por misericordia nos llamó. Aquí Pablo está prácticamente en este versículo resumiendo todo lo que se habló del capítulo 3, que es el sufrimiento y el ministerio de una persona como cristiana. Y nos enseña de que Jesucristo siempre va a estar al lado de nosotros haciendo la obra, su perfecta obra en nosotros. Así nosotros fallemos, Él siempre va a estar ahí. Miren lo que dice el versículo 2. Antes bien renunciamos a lo oculto, vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Cuando dice que tenemos que renunciar a lo que somos como viejo hombre. ¿Qué es lo que hacíamos mal? La mentira, el engaño, el adulterio, la fornicación, tantas cosas que hacemos mal delante de Dios y que afectan nuestra vida espiritual, pero afectan nuestra relación con nuestros seres queridos. Por nuestro orgullo, por nuestra altivez, pensamos primero en nosotros. Pero lo más tremendo es que hay gente que hace las cosas a escondidas, y hay otros que se avergüenzan de decir yo soy cristiano, porque llevan
una doble vida. Y esas personas van siempre engañando a los demás. Y alguien dice, oiga, pero ese es cristiano y mire cómo hace las cosas escondidas, ¿no? ¿Cómo será en su casa? ¿Cómo será en la iglesia? ¿Por qué? Porque habla de que no hagamos las cosas a escondidas. Versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, encubierto está. Mire lo que dice Pablo en 2 Corintios 3, 14 y 17, donde habla de que una persona, ¿por qué no tiene el evangelio? Hay gente que dice, pero es que yo leo la Biblia y no la entiendo. ¿Por qué? Porque tiene un velo en sus ojos, espiritualmente no lo va a entender. Dice, encubierto, 2 Corintios 3, 4 y 17, encubierto un velo que tapa el entendimiento de las personas que no conocen a Cristo. Nunca van a entender el mensaje de la salvación, no los dejan entender, y por eso nosotros debemos orar por ellos. Pero el entendimiento Dios embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces vemos aquí que la persona puede leer la Biblia y no va a entender el mensaje, porque tiene un velo espiritual en su mente. Ahorita más adelante explicaremos un poquitico eso. Pero aquí lo que más nos invita el Señor es que estemos orando por aquellos que no conocen a Jesús, para que ese velo sea ¿qué? Quitado. Y dice que el mismo Señor pone la fe, como escuchamos en la canción ahorita, es por la fe que estamos aquí. Pero esa fe viene solamente de parte de Dios, y Dios pone esa fe en nuestro corazón y quita ese velo para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros y podamos entender qué es lo que dice la Escritura. Versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, miren lo tremendo, tengan en cuenta, y la Biblia lo dice en letra minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Satanás. ¿Quién gobierna las grandes esferas? Satanás, a través de hombres y mujeres que gobiernan, por ejemplo, la ONU, y todo ese tipo de instituciones que supuestamente se preocupan por la humanidad, y no hacen solamente tras un beneficio propio. No les importa que la gente le resplandezca la luz en su corazón. Entonces, a estas personas, al tener oprimidos al ser humano en muchas circunstancias, no van a poder ver a Dios. ¿Por qué? Porque les importan más las cosas del mundo. Entonces dice que el mismo Satanás le ha cegado el entendimiento y no les deja ver la luz de Jesús. Mire lo que dice Juan 6:44. Ninguno puede venir al Padre, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postero. Aquí podemos ver cómo es tan grande el amor de Dios que dio a Jesucristo. ¿Por qué? Por amor a nosotros, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y podemos ver que el Señor siempre nos está llamando. Siempre nos está llamando, pero nosotros hacemos caso omiso a ese llamado. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Usted puede ver que un muerto no hace nada. Lo tienen que llevar para un lado y para el otro, pero él por sí no va a hacer nada. Entonces, cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no podemos orar por nosotros mismos. Necesitamos un poder externo, y ese poder externo es el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo cuando viene por la fe en nuestros corazones. Pero esa fe viene solamente ¿qué? De parte de Dios. Mire lo que dice Mateo 6, 21 al 23. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto más serán las mismas tinieblas? Aquí nos está hablando de que tenemos que rechazar el pecado. ¿Qué es lo que piensa usted más? Esta semana pude ir a visitar a alguien que sufrió un accidente, y yo quedé impactado con la dureza de su corazón. Pues fui a peluquearlos y dije, permítame orar por ustedes, y todos se salieron y me quedé solamente con el enfermo. Yo decía, Dios, y en un momento de estos te miren a ti. Y yo le decía a este muchacho, usted podía estar muerto, el carro le explotó su pie,
Y si hubiera sido su cabeza, ¿dónde estaría? Yo le decía, Dios le está dando una oportunidad, solamente busque a Dios. Y le llevé el material para que estudie, porque va a tener harto tiempo para estar recostado en la cama. Y era un muchacho muy aplicado, muy juicioso en su universidad y todo. Y un muchacho sano, pero la vida le permitió pasar esa situación. Pero es ver que dice que donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. ¿En dónde tiene usted su corazón? ¿Qué es lo que está pensando usted en todo tiempo? Ahí está. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, y así si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo será en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántos serán las mismas tinieblas? Hay gente que vive contrario a lo que predica. Se muestran de una falsa piedad y son totalmente hipócritas. Y es lo que dice Mateo 23, 15 y 16. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más que el hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros días de ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Aquí vemos viendo que estos religiosos y estos líderes de la época hacían todo solamente por amor al dinero. Ayudan a la gente solamente para buscar su beneficio propio. Y hoy lo vemos en muchos sitios que se habla de la palabra de Dios, pero la gente solamente está enfocada en su dinero, en poder sacar un lucro propio, y no les importa el beneficio de las personas, sino explotar a las personas. En Hechos 20:18 habla, dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas me han venido por acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe del Señor Jesucristo. Aquí Pablo nos está hablando y le exhorta a la iglesia de Corintios, que era una iglesia que estaba más dada hacia el mundo que hacia la vida espiritual, porque aún vivían muchos pensando en lo que eran antes. Acuérdese, cuando el Señor saca al pueblo de Egipto, ellos decían que estaban mejor en Egipto, porque no quisieron esforzarse en el desierto, en la caminata que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque estaban cómodos en su naturaleza vieja. Y aquí Pablo les dice a ellos que yo he testificado y nunca he negado de predicarles públicamente y aún en las casas. Ahí estaba la función de Pablo, testificando y predicando de Cristo. Y le decía acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe con Jesucristo. Entonces ahí vemos que Pablo tenía una vida transparente. Y le decía, miren a mí, porque desde que conocí a Jesucristo, no he predicado sino a Jesucristo vivo, muerto y resucitado. Y hay gente que solamente se enfoca en la iglesia de ver a Jesucristo vivo, muerto y resucitado, y hablan de ese Jesucristo, pero no hablan del que está en su corazón viviendo a través del Espíritu Santo. Y por eso la gente se cree fuerte y vive pegado al pecado, consintiendo el pecado, pero sabe que tarde o temprano van a caer, porque se creen fuertes en su propia fortaleza. Miren lo que dice el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No adulterando la palabra de Dios, no nos predicamos a nosotros mismos. Aquí vemos que él dice que no predicamos lo que somos nosotros, sino el poder de Jesucristo. Hoy en día mucha gente se basa más en los testimonios que en el poder de Jesús. Claro, el Señor sacó a tal persona de las drogas, del alcohol, del adulterio, de la pobreza económica, y se enfocan solamente en la parte física, pero no ven más allá de a dónde los sacó de esa naturaleza de pecado, donde estaban apartados de Dios. Y por eso, si nosotros estudiamos las Escrituras, vamos a tener cuidado de que vengan los falsos profetas y las falsas doctrinas. ¿Se acuerda usted cuando Satanás engañó a Eva? Él solamente le cambió el contexto de las palabras y ella entendió que era lo mismo que Dios le había dicho, que no comieran el fruto del árbol de ¿qué? De la sabiduría. Pero Satanás le cambió fue el contexto, la posición de las palabras, y la puso a pensar a favor de él, y por eso es que Eva peca. Entonces, si nosotros no estudiamos las Escrituras,
El enemigo siempre nos la va a distorsionar y vamos a pensar que Dios es el que nos está hablando. Entonces, si nosotros lo hablamos hoy, el Señor no le va a decir arrepiéntase mañana. El Señor le dice arrepiéntase hoy. Este es el momento. Satanás le dice, no, pues espere mañana. Con calma, no se estrese. Haga todo paso a paso. Pero el Señor sí le dice a usted, el arrepentimiento es hoy. Hoy es el día del Señor. Entonces Satanás siempre va a engañar a la gente con filosofías huecas, sutilezas. Pero si estudiamos la palabra, no vamos a permitir que nos engañe. Podemos dudar, porque esta carne duda, esta carne falla. Pero si la palabra está en nuestro corazón, no vamos a equivocarnos. Porque la palabra dice no mienta, pues no tenemos que mentir. Dice no robe, pues no tenemos que robar. No, pero es que esto y esto y esto. No, ahí está la posición. En estos días hablaba con un amigo, tiene en Boyacá una tierra muy buena y tiene 2 nacederos y ya lo catalogaron como reserva natural. Pero no falta el político bandido. Y el político bandido fue y dijo que uno de los hijos le ha ofrecido plata para legalizar el tema. Entonces eso los lleva a un problema complicado de extorsión y de soborno, y por ende el Estado les llega a ellos a quitar las tierras. Y lo más bonito es que Dios permite las dificultades para que usted se acerque a Dios, pero para que usted pueda ver la gloria y su poder. Y Dios siempre va a colocar a alguien para que podamos edificar a alguien. Y lo más tremendo es que ellos, nadie les quiso seguir el caso. Tan solo un abogado que él se tildaba de ateo. Y él le dijo a ellos, yo les voy a seguir el caso, pero ese caso está perdido. Yo solamente lo voy a representar dentro de la parte legal para que su mamá no la lleve presa, que era la dueña del terreno. Y le dice el amigo mío que es cristiano, le dice, pero doctor, ¿qué oportunidad tenemos? Dijo, la verdad la oportunidad es el 0,000.1 de ganar. O sea, menos de 0. Y él dijo, hombre, yo tengo en claro que con ese 0,000.01 Dios puede hacer algo. Él le dijo, a mí no me venga con esos cuentos de que su Dios y sus vainas, porque las leyes son las leyes. Las leyes son las que se hacen y las leyes son las que se cumplen. Entonces le dijo, pues yo tengo la fe que Dios puede hacer algo a través de ese puntico que tenemos menos 0. Pues siguieron el proceso y gloria a Dios, pues Dios le dio la victoria a ellos. Les devolvieron su terreno y por ende les quitaron la demanda. Y le dice al abogado, eso tiene que haber sido su Dios. Pero a mí no me vengan con los cuentos de Dios, porque a mí no me interesa. Yo creo en la psicología, la filosofía y las leyes de los seres humanos. O sea, Dios permitió que este hombre, a través de este milagro, porque él mismo lo vio, pero no le interesa meterse con Dios. El amigo mío le da la honra y la gloria a Dios como siervo de Dios. Les permitió pasar por ese proceso de dificultad, y a través de la oración y la voluntad de Dios, Dios hace justicia. Entonces nosotros muchas veces nos negamos al llamado de Dios porque nos importan más nuestras reglas. Y es lo que dice el versículo 6 y vamos terminando. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso lo importante es siempre llevar un mensaje. Yo les llevaba a esta familia el mensaje, pues no lo tomaron en serio, pero yo cumplí mi función de llevar un mensaje, de que hay un Salvador, de que hay un Dios que puede restaurar. Dije, hermano, mira, aquí les he anotado unos versículos que hablan solamente de la sanidad y cómo Dios puede unir los huesos y tendones de su pie, si es la voluntad de Él. Pero si Dios no restaura su pie, es la voluntad de Él. Puso a los médicos en sabiduría, puso a los médicos en lo que hicieron, y si Dios lo pone a caminar, que sea la voluntad de Dios. Pero si no, tenga la ventaja que Él tiene un día de estar vivo, porque si su cabeza la que hubiera pasado por debajo de ese bus, hoy no estaría yo peluqueándolo. Entonces Dios permite que pasen las cosas, es para que busquemos el conocimiento de Dios
a través de las dificultades, pero que lo miremos a Él y no nos quedemos mirando las dificultades. Entonces siempre tenemos que llevar el mensaje correcto, sin alterarlos. Miren lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Aquí dice que es útil para enseñarlo, para redarguirlo, decirle que hubo, mi hermano está equivocado, para corregirlo y para instruirlo, para que usted haga buena obra. Aquí dice que para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para una buena obra. Y ahí tenemos que reconocer que la palabra es la que hace el efecto. ¿Cuánta gente dice: yo dejé las drogas? Tuvimos la oportunidad de vivirlo hace 15, 20 días que fuimos a una fundación de jóvenes con problemas de drogadicción, y el líder principal decía: yo llevo tantos años en este tiempo y volví a recaer hace un año. Entonces, ¿dónde está la palabra? ¿Por qué? Porque recayó fue en sus fuerzas, nunca puso la esperanza en Dios. Porque es que el Espíritu Santo siempre va a decir: no lo haga, no lo haga, no lo haga. Pero cuando la persona cae, en este caso en la droga nuevamente, aunque nosotros, el pecado siempre nos va a llamar la atención. Porque Pablo lo decía: queriendo hacer lo bueno, hago lo malo, porque lo malo que está en mí es el pecado. El pecado siempre nos va a llevar a cometer el mismo error. Pero el Espíritu Santo siempre va a decir: no lo haga. Y tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que enfocarnos con nuestra mirada solamente en Cristo, que Él es la respuesta. Dice Corintios 3:27. ¿Qué pues es Pablo y qué Apolos? Servidores por medio de lo que habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió en el Señor. Yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo ha dado el Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y toda la gloria es para Dios. Aquí podemos ver de que la iglesia de Corintios estaba ufanando de que unos eran los líderes tremendos. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, pero él dijo: yo soy de Cristo. Y Él les enseñó que solamente la obra la hace Dios. Nosotros pues podemos empezar a hacer algo, pero el único que lo perfecciona, ¿quién es? Jesucristo. Si nosotros, mis hermanos, en la Escritura no la estudiamos, no vamos a crecer espiritualmente. Vamos a estar siempre expuestos a que el enemigo nos haga caer en su red, en su trampa, y volver a lo que éramos antes. Y por eso lo importante es de que no dejemos de estudiar la Biblia. Nos capacitemos, nos preparemos, para que podamos entender aún lo que los pastores o los líderes de cualquier iglesia nos pueden estar enseñando, si es verdadero o es incorrecto. Pero yo le invito a que donde está incline su rostro y le demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad y tu misericordia. Sabemos, Señor, que nos estás llamando a cambio, Señor. Nos estás llamando a cambiar de vida, a mejorar nuestra forma de ser, pero una forma